¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? En este nuevo video se dará solución a un ejercicio de métodos numéricos en Scilab en el que se va a hacer uso de los comandos ya aprendidos anteriormente en la serie de videos de programación en Scilab y se van a aplicar para dar solución a este ejercicio que dice lo siguiente. Diseña un programa que permita calcular las raíces de una función mediante el método de la falsa posición y el método de la secante. Nota: el ingreso de funciones y de puntos de evaluación debe ser de manera repetitiva. Nos piden evaluar la función x elevado a la 10 menos 1 y nos piden comparar el porcentaje de error versus el número de iteraciones, que en este caso son 5 para ambos métodos. Si tuviéramos que hacer una comparación entre los métodos anteriormente trabajados y los que nos solicitan en este ejercicio, podríamos decir que el método de la falsa posición tiene un parecido al método de la bisección y el método de la secante tiene un parecido al método de Newton-Raphson. Bien, para este caso ya tenemos listo los códigos para ambos métodos. Se va a explicar solamente cuál es la diferencia entre los métodos trabajados ya anteriormente, y esto es con la finalidad de no hacer tan extenso el video y por supuesto que esta es una comparación entre dos métodos, ¿no? Iniciamos definiendo resp1 igual a s, el primer comando while, ¿no?, que hace referencia a que mientras este resp1 sea igual a s, vamos a solicitar al usuario que ingrese su función en la variable fu, que es de tipo string, y luego vamos a definir nuestra función como una función que depende de x y que va a contener todo lo que colocamos en la variable fu. Vamos a solicitarle también que ingrese los valores de a y b, que son los límites inferior y superior de gráfica, y esto con la finalidad de poder definir nuestro vector x que va de a hasta b con un aumento de 0.01, que es suficiente para obtener una buena gráfica. Debido a que nos solicitan que el ingreso de funciones debe ser de manera repetitiva, colocamos el comando clf para actualizar la gráfica, y luego ya con esto colocamos o utilizamos el comando plot, que requiere x y las y, o las x y las f de x, y le estamos colocando la propiedad xgrid para obtener pues cuadrículas en nuestra gráfica. Luego definimos el resp2 igual a s, mientras que este resp2 sea igual a s. Le solicitamos al usuario que ingrese los valores de xy y xs, que son los límites inferior y superior respectivamente, que son estos los puntos entre los cuales se encontraría la raíz, ¿no? Recordemos que este método tiene un parecido al de la bisección, ¿no? La condición para detener el algoritmo es una cantidad de iteraciones, y es por eso que le estamos solicitando que ingrese un número de iteraciones que nos va a servir más adelante también para compararlo con el porcentaje de error, ¿no? En este caso estamos colocando o definiendo error f en un valor de 100 y nuestro contador de iteraciones en 0. Y bueno, ya habíamos visto en el método de la bisección que el xa se definía como la suma de xy y xs y dividido entre 2, pero en este caso el valor de xa se define de una forma distinta, y esto es lo característico del método de la falsa posición. ¿Listo? Entonces, de esta forma es que se define con xs menos f de xs multiplicado por xy menos xs, y esto dividido entre f de xy menos f de xs. Listo. Definimos el comando while, mientras que el número de iteraciones sea mayor a n, que se va a cumplir, ¿no?, puesto que nuestro contador de iteraciones está iniciando en 0. Vamos a guardar la variable el valor de xa en xrr, vamos a definir las funciones evaluadas, va a aumentar en 1 nuestro contador de iteraciones, y aquí las condicionales, que son características y que ya la hemos visto en el método de la bisección, ¿no? Toda esta parte ya la hemos visto en el método de la bisección hasta la línea 34 de programación. Aquí nuevamente definimos el valor de xa con la forma característica del método de la falsa posición. Bueno, aquí ya es algo nuevo, estoy colocando un vector w que va a guardar todos los valores que va a tomar xa a lo largo de las iteraciones. Estamos definiendo el error f como el valor absoluto de la diferencia entre xa menos x error, que es donde se había guardado el valor anterior de xa, y esto dividido entre xa y multiplicado por 100. También se están definiendo otros dos vectores. Con el índice n estamos aprovechando que el contador inicie en 1 para colocarlo como índices en los vectores. Entonces tenemos este primer vector que guarda todos los valores que va tomando error f a medida que aumentan las iteraciones, y otro vector que va a tener la cantidad de iteraciones, ¿no?, que va a tener guardado cada valor que va tomando la iteración. Listo, luego finaliza aquí y ya podemos imprimir con el comando print
tanto el valor de la raíz con una aproximación de 6 cifras que va a tomar el valor de XA, la cantidad de iteraciones que va a ser el valor de n, y el porcentaje de error con una aproximación de 5 cifras con la variable error f, ¿listo? Y bueno, lo demás ya es conocido, ya se ha usado en los dos métodos trabajados anteriormente. Y esto es para el primer método de la falsa posición. Para el método de la secante, de igual forma se inicia con lo mismo, resp1 el comando while, solicitando al usuario que ingrese su función, definiendo los valores de a y b, definiendo el vector x que contiene los valores del eje x, lf y comando plot. Por aquí vamos a cambiarle ya a partir de la línea 14 los nombres de nuestras variables, ¿listo? Tanto x0 como x1 corresponden a los puntos inferior y superior. Recordemos que el método de la secante tenía un parecido al método de Newton-Raphson, pero en el caso del método de Newton-Raphson se usaba solamente un punto y a partir de ese punto se aproximaba la raíz, ¿listo? En este caso se utilizan dos puntos, tanto uno inferior como uno superior. De igual forma, la condición para que se detenga el algoritmo es una cantidad de iteraciones. Definimos error f en 100 y nuestro contador de iteraciones en 0. Mientras que la cantidad de iteraciones sea mayor a n, aquí ya tenemos la definición del xn, en donde va a ser igual al x1, que es el superior, menos f de x1 multiplicado por x0 menos x1, dividido entre f de x0 menos f de x1. Si nos damos cuenta, esta forma es bastante parecida a la de la falsa posición, ¿listo? La ecuación es básicamente la misma, pero nos vamos a dar cuenta que el valor que va a ir tomando xn, o el nuevo valor de xn, va a ser distinto al de la falsa posición, ¿listo? Como aquí vemos, estamos ahora en el método de la falsa posición, el valor de los límites, tanto superior como inferior, va a ir variando, y para este caso no va a ser así, ¿listo? Para este caso, el nuevo valor de x0, es decir, el valor inferior, va a ser el valor x1, que es el valor superior, ¿listo? El porcentaje de error se define de la misma forma, donde es xn menos x1 dividido entre xn, y el nuevo valor de x1, que vendría a ser el nuevo valor superior, va a ser el valor xn calculado, ¿listo? Acá en la línea 21 le estamos asignando a nuestro límite inferior el valor de x1, que es el valor superior anterior, ¿listo? Y el valor de superior nuevo es el valor de xn. Perfecto, ya teniendo esto, nuestro contador de iteraciones aumenta en 1, y de igual forma acá estamos colocando vectores con la finalidad de guardar los valores que va tomando nuestra raíz. En este caso, en el vector v, estamos guardando los valores que va tomando xn, que es nuestra respuesta o nuestra raíz. En el caso de el vector mes, estamos guardando los valores del error, y en el caso de el vector nms, los valores de las iteraciones. Y bueno, lo que sigue ya es conocido: el texto de salida, el valor de la raíz, la cantidad de iteraciones, el error aproximado a 5 cifras, y lo conocido ya, tanto lo que se solicita para res 2 y 1 para continuar con el ingreso de puntos o el ingreso de funciones. Vamos a probar el primer método de la falsa posición. Ya lo tenemos ahí en la consola. Nos pide ingresar la función que por supuesto nos solicitaban, que era x elevado a la 10 menos 1. Para este caso vamos a colocar una gráfica entre menos 1.5 y 1.5, ¿listo? Bien, ahí tenemos nuestra gráfica. Si logramos visualizar, una de las raíces estaría cerca. Bueno, ya sabemos de por sí que una de las raíces es 1, pero vamos a colocarla que está entre el intervalo de 0.9 y 1.1. Vamos a colocarle 5 iteraciones para este caso. Bueno, y ahí me muestra, ¿no? El valor de la raíz es de x igual 0.999672. Se realizaron 5 iteraciones con un porcentaje de error de 0.554%. Deseo evaluar otro punto, ya no deseo. Tampoco deseo evaluar otra función. Y nos vamos al otro método, que es el método de la secante. Como pueden ver, en el método de la secante no he colocado el comando clear, porque más adelante voy a necesitar que las variables guarden su valor y que los vectores guarden su valor para que pueda yo hacer la comparación en una gráfica. ¿Listo?
Entonces vamos a iniciar con el método de la secante. De igual forma ingresamos la misma función, ingresamos desde menos 1.5 hasta 1.5, la gráfica es la misma, los puntos de partida 0.9 y 1.1 los mismos y la misma cantidad de iteraciones. Bueno, y ahí tenemos, ¿no?, el valor de las raíces de x igual 0.999996. Se realizaron 5 iteraciones con un porcentaje de error de 0.02598%. ¿Desea evaluar otro punto? No. ¿Desea evaluar otra función? Ya no deseo. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es comparar lo que nos pide el ejercicio. ¿Listo? Vamos a graficar el porcentaje de error versus el número de iteraciones para ambos métodos. Y para eso son los vectores que habíamos definido en la programación para ambos casos. Para este caso vamos a utilizar el comando plot aquí en la consola nada más. Vamos a colocar el primer vector que contiene la cantidad de iteraciones, es decir, vamos a graficar en el eje X la cantidad de iteraciones y en el eje Y el porcentaje de error, primero para el método de la falsa posición. Luego para el método de la secante, de igual forma, en el eje X la cantidad de iteraciones y en el eje Y el porcentaje de error. ¿Listo? Ya tenemos eso, vamos a colocar de título a nuestra gráfica. Vamos a colocar que sea número de iteraciones versus porcentaje de error. ¿Listo? Ya tenemos esto, vamos a colocar la propiedad xgrid para que tenga cuadrículos nuestra gráfica. Y para esto, bueno, era necesario cerrar la gráfica anterior. Vamos a darle un enter. Ahí tenemos la comparación, pero vamos a colocarle un poco más de especificaciones. En xlabel, el nombre del eje X le vamos a colocar número de iteraciones. Al eje Y le vamos a colocar porcentaje de error. Recordar que el texto debe ir dentro de comillas. Y vamos a colocar una leyenda. Puesto que primero hemos graficado el método de la falsa posición, vamos a colocar primero falsa posición y luego vamos a colocar secante, que correspondería al método de la secante. Y listo. Ahí tenemos nuestra gráfica en la parte derecha, en la que nos está graficando el número de iteraciones versus el porcentaje de error para ambos métodos, tanto para el método de la falsa posición y para el método de la secante. Podemos observar que el método de la secante inicia con un porcentaje de error relativamente alto, con la iteración 2 ha bajado significativamente y con las siguientes iteraciones va bajando. Para el caso del método de la falsa posición, el porcentaje de error comenzó bajo y de igual forma con el avance de las iteraciones fue disminuyendo aún más. Pero si logramos hacer zoom en la gráfica, podemos observar que al finalizar las 5 iteraciones, el método de la secante obtiene un porcentaje de error menor. Y esto lo podemos visualizar no solamente gráficamente, sino también con los valores de los vectores que contienen los valores del error. ¿Listo? Entonces, para este caso, para el método de la falsa posición, por ejemplo, podemos llamar al valor de la quinta iteración en el vector que contiene el porcentaje de error. Entonces, es este vector de aquí, pero en vez del valor de n vamos a colocarle 5, que vendría a ser el valor de la quinta iteración. Bueno, y ahí tenemos, ¿no?, que el valor es de 0.552366, y para el caso del método de la secante es el vector mes, vamos a llamar el quinto valor, y ahí tenemos, ¿no?, que el valor del quinto valor es de 0.259848, y podemos hacer esta comparación entre los dos métodos, que efectivamente el método de la secante obtuvo un menor valor al final, ¿no? Si bien la gráfica nos decía que empezó con un mayor porcentaje relativo, al finalizar las 5 iteraciones se obtuvo un menor porcentaje de error con el método de la secante. Y que por supuesto esto lo podemos validar aún más con los valores que contienen los vectores, ¿no? Tanto el método de la falsa posición vamos a llamar al vector w en el valor de la quinta iteración, y para el caso del método de la secante
en el vector v en su quinto valor. Recordemos que el valor que esté más cercano a 1, que es la raíz, es el, por supuesto, que obtuvo menor porcentaje de error, y aquí ya podemos validar que el que obtuvo el menor porcentaje de error fue el método de la secante. Y listo, esto fue todo en este video. Si tienen alguna idea o sugerencia para mejorar el contenido del canal, no olviden dejar en los comentarios y darle like al video si les gustó. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.